¿Ok? Ah, Bueno, es para que nos quede espacio. Bien, entonces lo que vamos a trabajar corresponde a la determinación del área de una figura, perdón, del volumen de una figura, de un sólido, limitado por una cierta sección y teniendo en cuenta eso, pues cómo se puede ir desarrollando. ¿Listo? Te encargo un favor, si tienes algún problema de audio me avisas y tratamos de revisar porque pues no sé si vuelve a suceder lo mismo de la vez anterior, entonces me avisas. no, yo estoy bien, profe, estoy bien de señal y de todo, tal, estoy escuchando perfecto. Ok, listo. Bien, entonces vamos a mirar cómo se desarrolla este tipo de ejercicios. Primero que todo, lo que vamos a tener que tener en cuenta nosotros para el desarrollo de cualquiera de estos ejercicios es determinar mm, cuál es el volumen de una cierta figura cualquiera. ¿Listo? Primero que todo, Profe, señor. una pregunta. O sea, las integrales doble no se puede calcular volumen. Sí, claro, se calcula el volumen. Con las integrales dobles se puede calcular el volumen. Pero con las integrales triples también se puede calcular el volumen. Ya, ya, ya. ¿Listo? La diferencia está en la forma como lo hacemos. ¿Listo? Aquí Claro. la integral para hallar el volumen siempre es esta. De x, de y, de z o cualquiera. Aquí no tenemos una función. ¿Sí? O sea, si yo voy a hallar el volumen, siempre voy a tener una integral triple. ¿Listo? De una de un área que en este caso pues es un área que nosotros, perdón, de Z, una pequeña área que nosotros vamos a tener en cuenta, que es como si fuera un pequeño cubito y ese pequeño Claro, cubito lo vamos a hacer crecer. ¿Listo? así es. Entonces, inicialmente tenemos nosotros en cuenta que el volumen se halla de esta forma. O también lo puedo hallar teniendo en cuenta la integral triple, por ejemplo, de Z, de Y de X, ¿sí? Sin importar el orden y así sucesivamente. Bien, entonces Claro. lo que vamos a tener en cuenta nosotros, perdón, cambié de pantalla, lo que vamos a tener en cuenta nosotros para el desarrollo de este ejercicio es tener en cuenta la región, o sea, esto es una aproximación de lo mismo que nosotros habíamos visto de una doble integral en una determinada región, ¿listo? Y ahora tenemos otra integral más, que es la que nos va a hacer la diferencia. ¿Listo? Y los límites Claro. de esta integral es la que nos va a hacer la diferencia. Entonces, vamos a tener en cuenta cualquiera de las tres. Entonces, te propongo, si quieres, vamos a hacer esta integral de esta forma. De z, y aquí tendríamos de x de y. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer? O sea, la región de x de y, si te das cuenta, es este pequeño triángulo que tenemos aquí. ¿Ok? Y ese pequeño triángulo es el que vamos a hacer crecer después. Pero primero tengo que encontrar cuáles van a ser los límites para esta función, teniendo en cuenta pues las indicaciones que me dan en este caso. Entonces, primero que todo, tendría que tener los límites con respecto a z. ¿Listo? Si yo miro los límites con respecto a z, tengo en cuenta que esto es cero, ¿sí? Por mi función que yo tengo acá, ¿ok? Y yo tendría que el límite cuando yo crezco es el de la función que se ve como una pequeña circunferencia que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, ese límite sería la misma función x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Entonces, tendríamos que hallar esa integral
con respecto a esta función? Pues si yo miro, esto es igual a la doble integral de la región que ya hicimos. Esta integral nos daría z, ¿cierto? Y esta z estaría evaluada entre 0 y x cuadrado más y cuadrado. Bueno, quiero que me digas si hasta ahí entiendes por qué hallé los límites de esa forma. No, profe, ahí es donde se me enreda la situación. Le cuento que yo, cuando la integral está armada para resolverla es ya, pero armada. El problema es armarla. En este caso, fíjese, ahí usted tiene z igual a x cuadrado más y cuadrado. Sí. Nosotros, o sea, usted no puede, no podemos mirar esto, o sea, no podemos llevarlo como a coordenadas, a coordenadas cilíndricas. No, en realidad no vamos a ver coordenadas cilíndricas porque si no nos enredamos un poco más. Me parece Sí, que, porque es que los otros ejercicios que les coloqué no están dados para esta forma. porque de pronto en coordenadas cilíndricas yo podía decir que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado y el límite aquí sería r cuadrado, no x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí me entendió? Exactamente, exactamente, es lo mismo. Pero entonces Sí, tendríamos que pasar el z a las coordenadas, en este caso no serían cilíndricas, sino esféricas para poder llevar el z que tenemos nosotros en este caso. no, O bueno, profe. podríamos hacer. Pero entonces lo que quiero que entiendas es de dónde viene y por qué cambia. ¿Listo? Si Sí, quieres voy profe. a mirar. Sí, la discusión no es lo anterior. Lo anterior no importa. Eso se puede también utilizar. Es porque pues, entre más caracteres haya, o sea, más difícil se ve, aunque sea más fácil. Ok, Pero vea, el límite, cuando usted me dice el límite de la de la función, función que se ve o allí. sea, de la función que estamos mirando, el límite, ¿por qué va de 0 a x cuadrado más y? Bueno, ¿Por entonces qué? O sea, porque no le yo miro, si quieres vamos, voy a hacer una pequeña proyección de las dos partes. Esta, listo. Y la otra parte, este sería la proyección de Y, listo. Voy a tratar de... Y esto sería Z, ¿listo? Y Claro, yo tengo otra proyección que si tú te das cuenta en el otro lado, o sea, en este lado, estaría dado pues básicamente de esta forma, una forma similar, ¿ok? En nuestro caso. Entonces lo que yo tengo que determinar es cuáles son las funciones que están limitando. Esto sería Z, esto sería X, ¿sí? Bueno, Z queda en sí, realidad aquí, no allá, pero quedaría es aquí. Entonces yo miro el limitante de mi función. Si yo miro, la función está desde 0 en X para ambos casos, pero si tú te das cuenta, cuando vamos subiendo sobre esa función, choca contra esta pequeña semicircunferencia que tiene allí. Por eso tomamos en nuestro caso, el límite como esa función. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Mis limitantes en este caso para esta función, para esta en específico, tienen que ser unos g de x, y. ¿Por qué g de x, y? Porque se limita por estos dos valores que yo tengo aquí. ¿Ok? sí, profesor. Bien. Entonces yo tengo que buscar, en realidad esto es z. O sea, esto es z. Del z que está más bajo, que es el del plano z igual a cero, que es esta pequeña triángulo que tenemos aquí, hasta donde llegue a llegar a subir. En este caso, la función hasta donde toca sería esta. Puede tener x y y, como puede solo tener x o solo y, eso no importa, pero entonces el limitante está dado en esa función. Pero profe, realmente, o sea, yo no sé si es que me falta es mirar el recorrido de la función. O sea, cuando usted me dice que va de 0 a la función a y cuadrado más y cuadrado,
O sea, márqueme con el lápiz, márqueme el recorrido. O sea, sube, ¿en qué forma sube? ¿Por la curva? ¿Por Es cuál como curva si sube? estuviera subiendo, es como si, ponle cuidado, este triángulo que yo tengo acá tiene que crecer, que es la región que yo dije que voy a hacer crecer. ¿Listo? Esta región Claro. tiene que crecer. ¿Hasta dónde va a crecer esa región? Región tiene que ir creciendo en diferente forma, porque no es la misma, o sea, no crece como un triángulo, si no tendríamos todo el triángulo, no crecería, porque si no crecería como un triángulo hasta acá, ¿listo? Crecería como un triángulo hasta acá y eso sería un prisma, sino que el limitante que me está dando, me lo está dando esta función que yo tengo aquí, ¿listo? La función de acá me está dando el limitante en esta superficie que se ve como en la parte de atrás. ¿Listo? O sea, es como si tuvieras el prisma y tuvieras cortado o como si hubieras cogido una cuchara y le hubieras quitado un pedazo. Sí, ¿Listo? correcto. Entonces, el limitante en realidad Sí. para nosotros va a ser una función en este caso. O sea, el primero Bueno, bien, profe, que se va a ahí encontrar. estamos claros. Ok. Ahí estamos claros. ¿Y qué pasa ahora con X más Y igual a uno? Con X, no, espera que no hemos llegado allá. Hasta el momento no hemos llegado allá. Solo estoy haciendo crecer Ya, ya. ese triángulo hasta donde llega. El x más y igual a uno tendrá que Claro, verse en alguna parte aquí. ¿Listo? Entonces quiero ya, ya. hacer esta integral que tenemos aquí. Pues si yo hago los limitantes, esto me va a quedar una integral o una doble integral. Reemplazo a z por x cuadrado más y cuadrado menos, pues al reemplazar z por cero, ¿cierto? De Sí. x de y. Bueno, entonces, para nuestro caso, pues nos quedará una integral, una doble integral, ¿listo? De x cuadrado más y cuadrado. Y ahora, pues yo miro con respecto a quién lo puedo hacer crecer. ¿Ok? Entonces quiero que miremos lo Vale. siguiente. Hasta ahí está claro. ¿Listo? Entonces estamos haciendo crecer Sí, esa sí, profe. función hacia arriba. Ahora, vamos a mirar con respecto a quién lo puedo hacer. Lo puedo hacer con respecto a X. ¿Listo? Entonces yo tengo que mirar cómo se está moviendo X. Si yo miro, voy a coger este triangulito y lo voy a llevar a una perspectiva de aquí, desde aquí arriba. ¿Listo? Teniendo en cuenta que esto es Y y teniendo en cuenta que esto es X, o sea, lo estoy viendo desde arriba. ¿Listo? Y me están diciendo a mí que empiece por X. Entonces tengo que hacer una función X igual a algo que va a limitar. ¿Listo? Entonces Así es. ese X limitando, entonces yo miro cómo está o qué está pasando en X. Si yo miro los valores de X, ¿listo? Tienen un limitante en cero porque empiezan en cero. ¿Listo? O sea que el límite de más abajo sería cero. Pero crecen hasta dónde? Crecen hasta donde está esta línea que estoy remarcando de más oscurita. ¿Listo? No van a crecer en forma lineal de una vez en esa forma lineal. O sea, no todos crecen igual, sino que van a crecer a función de qué función. Si yo miro, el limitante es este. Entonces lo que yo puedo hacer es despejar esa función para que me diga a mí quién es o cómo se van a comportar los valores de x. ¿Listo? Los valores de Así es, x profe. se van a comportar de esta forma. Y ese va a ser mi límite en este caso. Uno ¿Sí? menos Y. 1 menos y, sí señor. Pero si yo miro también de una vez, yo puedo decir aquí que si esto es 1 menos y yo miro este punto, o sea, voy a mirar Y cómo crece, hasta dónde crece.
Solo la Y, no estoy hablando de el crecimiento de esta, sino el crecimiento. Pues va a crecer desde cero hasta uno. ¿Por qué solo va a crecer desde cero hasta uno? Porque ya no necesito que crezca esta función, o sea, ya no necesito que crezca estas líneas, sino necesito saber hasta dónde van a llegar esas líneas. Entonces, si es como si yo estuviera trazando lineecitas acá y estuviera haciéndolas mirar hasta dónde llegan. ¿Cuál es este punto? Este punto, para mi caso, es este mismo de acá, ¿listo? Y si yo miro y hago a x igual a cero en esta función, si hacemos a x igual a cero en esa función, para poder encontrar los puntos donde se unen, ¿listo? Entonces, lo que yo voy a tener sería 0 más y igual a 1, con lo que y es igual a 1. Por eso coloco el límite igual a 1 acá. Bien, más o menos. Ahorita Profe, lo vamos a sí, vea, simplificar de otra forma y vamos a buscar, profe, dime. aquí donde usted saca el triangulito y lo pone acá afuera y me resalta esta, vamos a decir la hipotenusa esta, me la Sí, resalta, ok. que va de X a Y. Ojo, profe, cuando usted me hace este Esto sería de resalto, uno. me dice que X inicia en cero, pero ¿cómo inicia en cero si X inicia en cero si no está partiendo del vértice cero, sino de fuera del vértice? No, señor, está aquí en el vértice de acá porque me dice, además, que los planos de coordenadas son los limitantes. ¿Sí? Entonces está Bien, creciendo desde este punto, que para mí es este mismo punto. ¿Ok? así es. Y entonces, Ese punto sí es ese, claro, el punto sí es exactamente. ese, pero de la línea de la que usted resaltó, que acá donde está X, o sea, ahí no entiendo cómo crece porque yo estoy haciendo que está creciendo sobre la hipotenusa, no sobre el cero este que está acá. No, mira, estas líneas van cambiando, ¿cierto? Bueno, en este caso no crecen, sino decrecen, pero estas líneas van cambiando. ¿Listo? Claro, Cada claro, linecita de esas es un dx que va cambiando. así es, Listo. Y van a cambiar hasta llegar, listo, a este punto. Bien. claro. Bueno, ok. Miremos qué pasa para este caso. Entonces tenemos la integral entre cero y uno. Si yo integro esto con respecto a x, que es la primera integral que yo tengo que hacer, o sea, tengo que partir esto para hacer esta integral, este resultado me quedaría x al cubo sobre 3 más x y al cuadrado, ¿listo? Y esto evaluado entre cero y uno menos y. ¿Sí? Sí, claro, profesor, claro. Bueno, entonces si yo reemplazo esto, a ver, ¿cómo nos quedaría? La integral entre cero y uno de uno menos y al cubo sobre 3 más x por uno, perdón, aquí me quedó mal. Nos quedaría más, perdón, Tacho, es que no tengo posibilidad de borrar acá. Uno menos y, que es nuestra x que estamos reemplazando, por y al cuadrado. ¿Listo? Eso sería la primera parte, que sería la parte superior. Menos, la otra nos quedaría cero sobre 3, que eso nos da cero. Y la otra nos da Sí, la cero otra es por cero, y cuadrado, también cero, nos da cero cero. también. Entonces, en nuestro caso da un cero. Y pues lo que nos va a importar en realidad corresponde a esta partecita que tenemos acá. ¿Listo? Entonces miremos qué nos quedaría. Al resolver esto, eso nos daría 1 menos 3 veces y más
3 veces y cuadrado menos y al cubo. Ese sería en nuestro caso. Más, y el otro nos quedaría un y cuadrado menos un y al cubo. ¿Sí? Así de, profe. Listo, esta integral entre 0 y 1 de eso que tenemos ahí. Y para nuestro caso, a ver, entonces, bueno, separemos un tercio menos 3y sobre 3y, ¿cierto? Eh, Mm, más 3 sobre 3 nos quedaría un y cuadrado y menos y al cubo sobre 3 más y cuadrado menos y al cubo, ¿cierto? eh, Bien. Entonces esto nos daría, voy a tratar de reducirlo, 1 menos y. Este y cuadrado con este y cuadrado nos daría más 2y cuadrado. Y este y menos y al cubo menos un tercio de y al cubo menos un tercio de menos y al cubo me daría menos 4 tercios de y al cubo. Esto lo hago para poder hacer la integral ahorita un poco más fácil. Esta misma integral que tengo que hacer con respecto a y. ¿Listo? Ya miramos claro, entonces profe. cómo integramos. Listo. Esta integral entonces nos quedaría una integral entre 0 y 1, como ya habíamos dicho, de 1 menos y más 2y cuadrado menos 4 tercios de y al cubo. Y esto sería con respecto a y. Ahora miremos entonces la integral, cómo nos quedaría, esta integral, cómo nos quedaría. Entonces nos quedaría una y, que es la del 1, menos un y cuadrado sobre 2, que es la del y, más un 2 tercios de y al cubo, que es la y cuadrado, y este nos quedaría 4 tercios de y al cubo sobre 4, entonces nos daría un tercio de y a la 4. Esto evaluado entre 1 y 0. ¿Listo? Claro. Listo. Entonces, ¿esto qué nos quedaría? A ver, miremos qué nos quedaría para nuestro caso. Entonces, para nuestro caso, esto quedaría, entonces, sería 1 menos un medio más 2 tercios menos un tercio. ¿Sí? Sí. Si yo miro, esto tiene como mínimo común múltiplo 6, nos quedaría 6, coloquémosle aquí el 1, 6 dividido 6, 1, 6, perdón, por 1, 6. 6 dividido en 2, 3 por 1, 3. 6 dividido en 3, 2 por 2, 4. Y 6 dividido en 3, 2 por 1, 2. Listo. Y esto nos daría 10 menos 5, ¿sí? Y esto nos daría 5 sextos. ¿Sí? Sí, claro. ¿Quedamos bien? Sí. Listo. Muy bien. Bueno, entonces esa sería la forma como lo realizaríamos por este caso. ¿Listo? En este caso, cuando hicimos con respecto a dz.
Entonces lo que quiero ahora mostrarte es cómo quedaría si fuera a realizarlo. En nuestro caso, cómo quedaría si lo hiciéramos ahora con respecto a otra coordenada diferente. Por ejemplo, si lo hiciéramos con respecto a de x. ¿Listo? Entonces, nuevamente, yo tengo que tener en cuenta una región, otra vez, ¿listo? Una Sí, nueva integral. Entonces, tú me dices, si quieres lo hacemos con respecto a dz de x o lo hacemos con respecto a dz de y, porque ya lo hicimos con no, respecto no, a así, x. ahí Listo. vamos, así vamos bien, vamos a hacerlo así. Lo hacemos con respecto a estas dos. ¿Listo? Eso quiere A decir, ADX, sí, claro, a ZX, claro, es la D, ahí está la D. listo. Entonces quiere decir, por ejemplo, en nuestro caso, que esto es de x de z. ¿Listo? Quiere decir que aquí nos debe quedar el de y. Bien. Y ahora vamos a Claro. mirar los límites que tendría y. Entonces me voy a ir a dibujar el área que Pero tenía. Dime, profe, una pregunta. cuéntame. Aquí la parte final. Eh, Sí. eso puede, esa estructura que usted acabó en mind, de X, de Z. ¿Por Sí. qué no lo contrario, de Z, de Ah, X? también lo puedo hacer contrario, eso no importa. Ya depende de la Sí, sí, forma no. como te Escúcheme, quede. profe, Sí. profe, escúcheme. O sea, si lo hacemos cuando estamos haciendo igual de Z de X, ¿cierto? O sea, teniendo en cuenta la misma parte por donde lo vamos a hacer. Sí. O sea, que no vamos a cambiar. En el evento que cambiemos acá, los diferenciales no la posición. ¿Sí me explico? Cambian los límites que yo voy a usar después en el R. Es lo único que cambia. Claro, claro. ¿Sí? Es los límites que van a cambiar. O sea, si yo lo hago de x de z, cambian mis límites y son diferentes a de z de x. ¿Listo? Claro, Listo. claro. Entonces, Es que ahí es donde tengo el enredo. Ahí. ok, no, no te preocupes, tranquilo. Bien, voy a mirar la función que yo voy a hacer crecer. O sea que la función que en realidad voy a hacer crecer es este como medio triángulo, que aunque no es un triángulo porque aquí hay una función que está haciendo la diferenciación en ese Claro. caso. ¿Listo? Entonces Sí. miremos cómo va a crecer esa y. Esa y, si yo me doy cuenta, va a crecer desde cero, ¿cierto? Y este valor que yo tengo aquí tiene que ser una función y igual a algo. Y igual a algo. Entonces, si yo me doy cuenta, este triángulo o este medio triángulo va a crecer hasta qué parte. Va a crecer hasta este plano que tenemos aquí. Este plano que se forma aquí, ¿listo? Que se formaría hasta aquí. ¿Listo? Sí, sí, sí. O sea que ese plano tiene que ver con esta función. Entonces lo que yo hago es despejar y igual a x, perdón, a 1 menos x. Y ese sería mi límite aquí. ¿Sí ves? Entonces, ese plano Así es. va a tener que crecer hasta allá. Pasó lo mismo en el anterior. En el anterior cogimos este plano que estaba abajo y lo hicimos crecer hasta dónde? Hasta esta función. ¿Listo? Que dependía de Sí, z porque estábamos metiendo a z aquí adentro. ¿Listo? Pues sí. hacemos esta integral. Esta integral interior nos quedaría la doble integral de la región R. Ya vamos a mirar ahorita qué pasa con esa región R. Y va a estar, entonces nos va a dar y, ¿cierto? Sí. Entre 0 y 1 menos x de x de z. ¿Listo? Si yo miro, pues al aplicar la doble
Joda, profe, realmente me preocupa. ¿Pero entendiste qué fue lo que hice? Sí, profe, pero es que lo que me preocupa es que esta vaina es sencilla, profe. Es que eso es lo que me preocupa. No, Pero no, pero o es un sea, poquito. yo lo estoy entendiendo. Todo lo que usted está diciendo, yo lo entiendo. El problema es que yo trato, paralelo a que lo estoy entendiendo, yo trato de hacerlo solo y no lo hago solo. ¿Sí me Bueno, entendió? vamos tratando de mirar qué es lo que sucede. No te preocupes, ¿listo? Miramos a ver qué es lo que sucede y ya miramos entonces en nuestro caso. Bueno, ahora yo voy a mirar la región que voy a hacer crecer. Esta es nuestra región que yo voy a hacer crecer, ¿cierto? No es un triángulo, sino es esta superficie, esta misma es esta que estoy marcándote aquí. Listo, es la misma. Entonces yo tengo que mirar cómo crece. Si yo miro, este plano es el plano XZ, ¿sí? En el plano XZ, ¿cuánto vale Y? En el plano XZ, ¿cuánto vale Y? Ahí está la pregunta. Pues Y vale cero. Así es. Entonces, ¿qué le pasa a esta ecuación? Esta ecuación se convertiría entonces en Z igual a X al cuadrado, ¿cierto? Sí, Listo. claro. Como esa función es Z igual a X al cuadrado, y yo necesito ahora, o sea, fíjate lo que pasa aquí. ¿Por qué lado vamos a empezar? Pues ya vamos a mirar por qué lado lo queremos empezar. La doble integral de 1 menos x. ¿Listo? Vamos a empezar por dx o por dz. ¿Cómo lo quieres que lo hagamos? No, igualito como vamos, así como Listo. vamos, por de X Dx. y Z. Listo. Entonces quiere decir que la función que yo tengo aquí, listo, la función que me debe quedar aquí, listo, debe ser igual a x igual a algo. En este caso es x igual a cero y ya te voy a decir por qué. Porque si te das cuenta, x empezaría aquí en cero, ¿cierto? No, espérate, no, la estoy embarrando. No es x igual a cero. Esto empieza a crecer en x, o sea, voy a mirar cómo crece en x. Y esto crece de una forma en particular. Y es que x aquí debe ser igual a raíz de z, ¿cierto? Así es. Entonces crece desde allá porque estamos en este sentido. Aquí está el cero, ¿cierto? Y la primera parte que se toma o que tenemos nosotros en cuenta con respecto a x sería esta función. Y este punto o esta línea que se forma aquí sería esta misma que está aquí. ¿Listo? Y es la unión de esta función con esta función. Perdón, con esta función. Entonces, si yo me doy cuenta, el punto ya lo habíamos hallado en la función anterior y esto era 1. ¿Por qué es 1? Porque en esta función x y vale 0, entonces x es igual a 1, ¿cierto? Melvis, Sí, claro, profe. Así es. listo. Entonces, esto va a ser x igual Oh, a 1. ¿Listo? Fíjate en una cosa. Yo estoy haciendo, para que me vayas entendiendo, estoy haciendo la integral con respecto a x. Entonces tengo que tener x igual a alguna cosa. ¿Listo? claro. Y aquí x igual a alguna cosa. Entonces aquí ya dijimos que los límites son raíz de z y x igual a 1. Ahora, ¿qué le pasa a z? ¿Cómo crece z? Z va desde 0 hasta 1. ¿Listo? Él no va como función porque si no, no podríamos encontrar eh, nuestra integral o nuestro valor del volumen. Entonces, la última integral siempre va con números. O sea, los números desde dónde hasta dónde. En este caso sería desde 0
¿Listo? Y si x es igual a 1 en esta función, en esta de aquí, si x es igual a 1, z es igual a 1. Porque x al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado nos daría 1. Bien, si yo hago esa integral, entonces me va a quedar integral entre 0 y 1 de x menos x al cuadrado sobre 2, ¿listo? Evaluado entre raíz de x, de z, perdón, y 1. Y esto con respecto a dz. Entonces miremos qué nos da. Esto nos daría raíz de z menos raíz de z al cuadrado sobre 2. Y ahora tengo que restarle 1 menos un 1 al cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Estoy tratando de hacer solo la integral en la aparte para que nos lo podamos hacer. Entonces esto nos quedaría raíz de z menos z sobre 2 menos, y esto nos quedaría 1 menos un medio, nos quedaría un medio, ¿cierto? Sí. Entonces, pero con este negativo nos quedaría menos un medio. ¿Listo? O sea que me va a quedar la integral entre 0 y 1 de raíz de z menos z sobre 2 menos un medio con respecto a z. Pues esta integral es un poco más fácil. Esto es z a la 1 medio más un medio nos daría 3 medios. ¿Listo? Ah, perdón. Esto nos daría 2 tercios de z a la 3 medios menos z al cuadrado sobre 2, o sea que esto nos quedaría 4, menos un medio de z, evaluado entre 0 y 1. ¿Listo? Si yo evalúo eso entre 0 y 1, me daría 2 tercios menos un cuarto menos un medio. ¿Listo? ¿Sí? Más o menos. Sí, claro. Pues esto nos tiene que dar nuevamente lo mismo que nos dio ahorita. No, profe, ahí, no, ahí cuente que ahí no hay problema. Esto es álgebra y ahí sí no hay problema de ningún tipo. Listo. Ahora, no sé, esto es lo que más o menos tienes que trabajar y esto es más o menos lo que tienes que hacer con los ejercicios. Entonces, ya tendríamos que mirar, pues, cuál es tu duda. Ya revisaste que tienes un ejercicio en tu caso asignado. Un ejercicio asignado, ¿cómo así? No sé. Entonces, lo que tienen que hacer cada uno de ustedes en la actividad que deben entregar para esta semana es desarrollar un video y subirlo al foro, subir el link al foro. O sea, no es subir el video, sino subir el link del video cuando lo suban a YouTube como lo hicimos la vez pasada. ¿Listo? Así es. Listo. Y hay que comentar 5 videos de tus compañeros. 5. Sí, señor. Cada uno va a valer 2 puntos. O sea, en total todo va a valer 50, pero el foro, o sea, el video que tú subas vale 40. Y cada comentario, de una forma adecuada, así como lo hiciste tú la vez pasada, analizando lo que tus compañeros están haciendo. Sí, profe, es que el problema es que el comentario, para hacer el comentario, tienes que hacerle ejercicio. Muy bien, excelente, Melvis. Claro, porque ¿cómo comenta un ejercicio? ¿Cómo lo comenta si tú no lo sabes hacer? Pero
teniendo en cuenta, por ejemplo, que tú ya haces uno, puedes comentar el de tus otros dos compañeros, porque hay dos compañeros que tienen que hacer el mismo ejercicio, pero en orden diferente. Claro, profe, pero hasta dos, pero usted puso dos la vez pasada y ahora porque subió a cinco. Porque quiero que todos participen, no sea malo. Bueno, está bien. Que sean tres. Listo, 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 profe. Porque no, es que yo no veo la cantidad de compañeros ahí, porque de pronto ahí la vez pasada lo que habíamos era 6 personas. Ahorita, pues se supone que son 8 el curso. Um, ¿Ok? no, listo, profe, listo, tranquilo. Bueno, bueno, Y, Melvis, no, listo. entonces, ¿cómo? Profe, y miró los últimos ejercicios, los de la vez pasada. No, no, hasta ayer me los entregaron tus compañeros, entonces la verdad, no. Y mañana hago la retroalimentación. Trato de entre mañana y el domingo hacerla porque tengo que, pues, pasar los ejercicios a limpio para que ustedes queden con la copia de lo que se hizo. ¿Ok? Así es. Bueno, Listo, profe. recomendación, por favor, la otra semana es semana de examen final. ¿Semana de qué? Examen final. Ya llegamos a la Ah, semana 16. ¿A qué hora y llegamos? vas a un examen final, profe. Sí, señor. No es que tengo que saber que lo hacen, lo saben hacer. Bueno, Ah, entonces, recomendación va a ser el martes. el examen. Sí, va a estar más o menos, yo creo que como desde las 2 hasta las 10, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Y esta actividad, este video, para cuándo es? Tienen plazo hasta el lunes. Hasta el lunes. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bueno, Listo, profe. bueno, entonces, muy bien, Melvis. Buenas noches, profe.